Buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. En la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, existe una biblioteca fuera de lo común y bastante inusual, la Biblioteca Beinecke de libros y manuscritos antiguos, donde se almacenan más de 500.000 volúmenes y documentos que por alguna u otra razón poseen alguna característica que los hace verdaderamente singulares y de incalculable valor. Libros como documentos incunables, papiros egipcios o incluso la primera Biblia de Gutenberg se encuentra en esta biblioteca construida en los años 60. Entre esos volúmenes destaca el libro, documento, códice o manuscrito Voynich, una obra de origen medieval llena de ilustraciones escrita en un idioma que no ha sido descifrado por nadie en los últimos 500 años. El nombre se debe al experto en libros antiguos y coleccionista afincado en Londres, el señor Wilfrid Voynich, que lo compró allá por el año 1912 y sacó sus secretos a la luz. Las pruebas del carbono 14 lo datan alrededor del año 1400, pero dada la imposibilidad de descifrarlo a lo largo del tiempo, hay quien dice que es falso y que se trata simplemente de un completísimo engaño. El códice, como hemos dicho, fue hallado por el señor Voynich en el año 1912 en uno de sus viajes a Italia, uno de sus lugares que frecuentaba en busca de volúmenes que aumentasen su colección de libros y manuscritos antiguos. En una población cercana a Roma, concretamente Frascati, visitó la biblioteca del colegio jesuita de Villa Mondragone. Allí los monjes tenían varios arcones con libros que no les interesaban y querían vender. En uno de ellos el coleccionista se ve sorprendido por un gran libro lleno de dibujos a todo color, con un idioma y unos caracteres que no sabía descifrar, que venía acompañado de una carta en latín fechada en el año 1666. Llegado a un acuerdo con los monjes, se hace con el manuscrito y lo traslada a su negocio en Londres. Allí lo fotografía y envía copias a diferentes expertos en lenguas que no consiguen descifrar nada. La idea de Voynich es que el manuscrito pudo ser escrito por un monje, incluso se aventura a decir que fue Roger Bacon en el siglo XIII y que lo hizo en lenguaje cifrado para salvaguardar los hallazgos científicos que había conseguido y que no serían buen vistos por la Iglesia en ese mismo momento. Pero la pregunta es cómo llegó el libro a ese monasterio. Según varias documentaciones, el primer dueño del libro fue el nieto del emperador Carlos V, Rodolfo de Bohemia, que lo adquirió por 600 ducados de oro. Tras la muerte de este pasó a manos de su alquimista, que a su vez lo pasó a un colega de Praga en 1660. A la muerte de este pasó a manos del rector de la Universidad de Praga, Johannes Marcus, en el año 1666. El rector viajó a Roma y se lo entregó a su amigo Kircher, jesuita y afamado erudito del siglo XVII, experto en transcripciones que no logra dar con la clave. Era además un gran alquimista en su tiempo. Es así como el códice quedó en sus manos y es protegido por los monjes hasta que el señor Voynich lo encuentra. La carta en latín que acompaña al códice está precisamente dirigida a Kircher de mano de Marcus, quien creía que lo iba a poder descifrar. El códice cuenta con una pasta de vitela y 116 páginas, aunque por la numeración le faltan 28 páginas. Mide 16 centímetros de ancho, 23,5 de alto y tiene 5 centímetros de grosor. Predomina el dibujo y tan solo hay 33 páginas que contengan solo letra. Los dibujos son de plantas, la mayoría desconocidas, mujeres desnudas, motivos astronómicos. Por varios estudios se determina que los dibujitos se hicieron primero y luego se escribió la letra. Aparecen más de 4.000 palabras escritas en letra muy pequeña y no tiene título ni autor y tampoco está fechado, por supuesto. Las letras son simples, escritas en un solo trazo y se calcula que pueden pertenecer a un alfabeto de entre 20 o 30 caracteres, si bien aparecen algunos más inusuales 2 o 3 veces en todo el texto. Los expertos han dividido el texto en 5 partes para diferenciarlas, a pesar de que en el propio libro no aparezcan capítulos ni títulos, ni dichas partes serían herborística, astronomía, biología, farmacéutica y el recetario. En la sección de herborística, que es la más extensa, se trata básicamente de un herbario, como lo conocemos hoy en día, un dibujo de una planta acompañado de una descripción, o eso se supone, de la misma. Lo curioso es que aunque algunas han sido identificadas, la mayoría de ellas no se conocen o no se han visto en ningún jardín botánico del mundo. La sección de astronomía cuenta con dibujos de soles, lunas y estrellas y también de diagramas, cartas astrales y constelaciones que representan los signos zodiacales acompañados de mujeres desnudas. Hay dibujos que podrían corresponder con una galaxia, pero cuesta creer que en el siglo XVI se pudiese saber qué aspecto tenía la misma.
La siguiente sección, la biológica, es una de las más inquietantes. En ellas aparecen dibujos de mujeres desnudas como si estuvieran en el agua, algunas de ellas embarazadas. La farmacéutica tiene cierto parecido a la arborística, dado que son dibujos de plantas, pero con un sentido secreto de usos medievales, con fines venenosos o alquímicos. Por último, el recetario formado por párrafos cortos y todos comienzan con el dibujo de una estrella. Se ha interpretado como recetas derivadas de la sección farmacéutica. Aparte de esto, hay una página, la 166, que no corresponde con el idioma del resto del libro y parece tener caracteres latinos, algo sumamente desconcertante para los estudiosos del libro. Según los estudios realizados con el carbono 14, no hay duda de que el libro fue escrito a principios del siglo XV. Esto está respaldado también por los estudios de los colores de los dibujos que fueron hechos, sin duda, con colores y materiales típicos de la pintura renacentista. Concluyendo los últimos estudios en la Universidad de Arizona, el manuscrito es auténtico, cumple además la llamada ley de ZIPF. George Zip fue un lingüista que explicaba que para que haya una frecuencia universal de palabras cortas y largas que se dan de forma natural para formar un idioma, repetímosle con más frecuencia las cortas. En esencia, esto quiere decir que el manuscrito Voynich respetaría esta ley, lo que es una pista más para creer que no es algo inventado, sino un lenguaje perfectamente formado y con muchísimo sentido. Sin embargo, desde el año 1912, año en el que comienzan las investigaciones modernas de mano del señor Voynich, nadie hasta la fecha ha podido dar una descripción exacta o satisfactoria al original códice, llegando a hablar de un idioma o código propio que se ha bautizado una vez más con el de Voynich, el código Voynich. Los mayores expertos en códigos lingüísticos cifrados han intentado sin éxito llegar a alguna conclusión. Se ha puesto en manos incluso de estudiosos que lograron descifrar los códigos secretos de la Segunda Guerra Mundial de nazis y japoneses. En el año 1921 el profesor Newbold de la Universidad de Pensilvania realiza un estudio y con una lupa cree observar pequeños caracteres que se asemejan a los griegos, afirmando que el manuscrito verdadero era un texto oculto en griego y que su autor fue Roger Bacon en el siglo XIII. Esto fue desestimado 10 años después, pues se supo que los trazos eran restos de tinta que por el paso del tiempo y no letras alfabéticas griegas. En los años 40 se intentó transcribir el texto por la técnica del cifrado de sustitución, es decir, asignando a cada letra del códice una letra del alfabeto latino, pero la transcripción no tenía palabras con ningún tipo de sentido. Después de la Segunda Guerra Mundial, como hemos dicho, los expertos en descifrar códigos de guerra fracasaron tratando de darle sentido al documento Voynich. En los años 70 se llegó a decir que estaba escrito en ucraniano sin vocales, pero una vez más carecía de ningún tipo de sentido. En 1987 se afirmó que estaba escrito por los cátaros en Francia y que era la mezcla de varios idiomas, pero no se llegó tampoco a ninguna conclusión lógica. Ya más cerca a nuestro tiempo, en el año 2000, el estudio tomó un cariz diferente y se comenzó a estudiar bajo un método más científico que lingüístico por el profesor Gordon Rugg, que imparte clases de matemáticas avanzadas en la Universidad Reading de Inglaterra. Según este, el libro es algo inventado, una broma, algo que ha puesto en pie de guerra a los expertos lingüísticos que afirman que su estructura es demasiado estricta como para ser algo inventado. Barajando varias hipótesis, lo estudió durante años sin llegar a ninguna conclusión definitiva. La incógnita sigue siendo si es un idioma inventado, si es una farsa, es un código cifrado, una lengua desconocida, miles de hipótesis que a día de hoy siguen en el aire. Las últimas investigaciones nos llegan en el año 2014. En Inglaterra, el profesor Bax afirma haber descifrado 10 palabras de ese código. Experto en lenguaje medieval y conocedor de textos árabes, por comparación y después de arduos estudios, ha podido transcribir 10 nombres propios de plantas como el de cilantro, al lado de su correspondiente dibujo, y algunas estrellas como las Pléyades, que para él significa un gran paso, y afirma que puede ser un tratado medieval de origen árabe o incluso asiático, pero que desde luego no es un engaño ni una farsa. Pocos meses después, un ingeniero ruso afirma que las plantas que aparecen tienen su origen en Rusia. Encontramos un sistema de señas antiguo que dice parecerse mucho al que aparece en el códice. Una vez más, el misterio continúa y a día de hoy se siguen investigando para poder llegar a una conclusión lógica de un manuscrito que lleva más de 500 años entre nosotros y lleva más de 500 años
esperando a ser descifrado y que sus secretos salgan a la luz. Sin más, amigos, desde Arcadia, solamente despedirnos de todos vosotros, esperando que este vídeo haya sido de vuestro agrado, pidiéndoos por favor que si os ha gustado le deis pulgar arriba, compartáis con vuestros amigos y os suscribáis a nuestro canal para que esta gran familia del misterio siga creciendo cada día un poquito más. Un saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.